Tenemos una visita muy especial hoy en Repúblicas, de primera línea desde Colombia, desde el sector de servicios financieros. Tenemos con nosotros a Andrés Vázquez de Nequi, CEO de Nequi, y a María del Pilar Correa Pili, si me lo permites, Chief Product and Business Officer de Nequi. Bienvenidos. También está con nosotros Miguel Rodríguez, periodista de empresa. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Gracias. La verdad, estamos francamente emocionados de recibiros porque lo que ha hecho Nequi en Colombia es espectacular. Tomemos como punto de partida las 52 millones de transacciones que facilitó Nequi en Black Friday en Colombia. 52 millones, el pasado noviembre, si no me equivoco. ¿Qué es Nequi? Así, brevemente, ¿cómo lo describirías, Andrés, para ponernos en perspectiva? No, primero que todo, Bosco y Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Estamos bastante contentos de estar en tu programa y en Guatemala, con una ilusión muy grande de tratar de hacer lo que hemos hecho en Colombia y de generar un efecto distinto. Nequi es una plataforma digital que soporta servicios financieros a través del celular, de una forma súper cercana, sencilla, en un lenguaje que se sale de los estándares tradicionales de aproximación de la banca, resolviendo la cotidianidad de las personas, los pagos, las necesidades de crédito, las transferencias internacionales, las remesas, las herramientas de gestión de la plata. Y eso nos ha permitido llegar en Colombia a 23 millones y medio de personas que solamente descargándose una aplicación y poniendo unos datos, tomándose una selfie, terminan con una cuenta para ellos vender y ofrecer sus servicios en la economía informal, o para recibir tu salario en una cuenta, y para recurrir a necesidades de crédito también cuando las tengas. Eso es lo que estamos empezando a hacer en Guatemala con un producto que va a empezar a evolucionar mucho. O sea, la gama de servicios va mucho más allá de una billetera digital, por lo que te estoy entendiendo. O sea, es mucho más que un Venmo o un Bizum en España. Total. Arrancamos con unos usos parecidos a los de las billeteras. Digamos que uno encuentra a través de algunas transacciones, por ejemplo, en Colombia, arrancamos a sustituir un servicio que era bastante tradicional, que ya prácticamente no existe, y eran los giros nacionales. La gente se mandaba plata de un pueblo a otro, iban a una oficina como de correos, ponían una plata y en el pueblo le entregaban a la otra persona y les cobraban un montón de plata por eso. Ahora las dos personas tienen un celular y se lo pasan inmediatamente a cero costo. Y eso fue como la punta de lanza de lo que empezó a generar un efecto virtuoso, pues, de transacción. Después ya empezaron a ver que servía para pagar y sacamos el QR y bueno, y siguió evolucionando, pero es un banco digital, es un banco completamente digital. Y aquí en Guatemala estáis, en fin, llegando a Guatemala el 17 o el 18 de marzo se hizo el anuncio. ¿También vais a entrarle al mercado por vía de los pagos o cómo va a ser ese desembarco a nivel de producto? Quizá esta sea para ti, Pili. Sí, pues muy contenta de estar acá y contar esta historia y cómo Nequi también puede ayudar a todos los guatemaltecos en el manejo de su plata. Lo que nosotros queremos de alguna forma es empezar a estar en la cotidianidad de las personas. Sabemos que Guatemala, como muchos países de Latinoamérica, somos economías muy del efectivo, donde las personas tenemos ciertos temores o tenían ciertos temores o siguen teniendo temores en bancarizarse, en entrar al sistema, o de alguna forma entran muy obligados por su empleador o porque alguien les dice tienes que tener una cuenta, pero al final terminan sacando todo su efectivo para seguir con sus dinámicas de efectivo del día a día. Lo que nosotros queremos es que Nequi se convierta en una herramienta para el día a día, que le compita al efectivo, que tenga la conveniencia del efectivo, la facilidad del efectivo, la gratuidad del efectivo, ¿cierto? Sin generar barreras que hagan que la gente no quiera entrar al mundo digital que facilita tantas cosas. Entonces,
como lo decía Andrés, hay una parte que es facilitar ese día a día de las personas y viene de todas esas transferencias que hacemos del P2P, de vamos a almorzar y nos partimos la cuenta o hacemos una colecta con los compañeros del trabajo o en la universidad, pero que al final también se vuelva ese medio de pago donde vas a poder pagar en muchos lugares. Y no solo con transferencias entre personas, sino también empezar a estar en esos ecosistemas que ya existen, ¿cierto? En los ecosistemas de los QRs, en los ecosistemas también de las tarjetas y crear un ecosistema, pero también estar en esos que ya se han creado en los países. Entonces, en Guatemala, como decía Andrés, mucha ilusión porque de alguna forma hay muchas dinámicas que ya están pasando en otros países de Latinoamérica, donde las personas ven el beneficio de usar la plata digital, usar su dinero digital, y que finalmente eso les va a empezar a servir para abrir otras puertas. Y lo decía Andrés, no es solo una billetera, es que en Nequi vas a poder recibir tu remesa, en Nequi vas a poder recibir tu nómina, en Nequi vas a poder pagar tus facturas digamos, no en este mínimo producto viable que estamos lanzando, pero muy rápidamente vas a tener servicios de pagos de facturas, vas a poder recargar tu celular, vas a poder incluso empezar a construir un historial para que más adelante Nequi te pueda prestar plata, que al final ahí es donde se da la verdadera inclusión, no solo con tener una cuenta para que ahí te paguen y después la sacas toda en efectivo, sino que haya de verdad una profundización en las personas para usar la plata digital. Interesante, casi que a quien le queréis competir es a la cultura del efectivo, no solo a los otros bancos o plataformas financieras avanzadas en cuanto a lo digital, ¿no? Mike, ¿cómo lo ves? Sí, llegar a 55 millones de transacciones en Colombia, digamos, es que todos los colombianos hayan hecho una transacción ese día en un Black Friday. O sea, es un número impresionante. ¡Wow! Felicitaciones. ¿Qué barreras encontraron en Colombia o retos cuando iniciaron para llegar a ese punto? Y si son similares a las que están en el ecosistema de Guate. Sí, rompimos bastantes paradigmas y barreras. Siguen existiendo algunas. Primero, y Pili lo mencionaba, el efectivo es muy fácil. O sea, el efectivo es anónimo, y hay un reto, y pues lo reciben en todas partes y no te cuesta. Entonces, pues no te cuesta pues a ti como usuario. Hay algunos negocios que les cuesta el efectivo administrarlo y en términos de seguridad, pero en general el desafío grande que tuvimos en Colombia fue entender la informalidad como un mundo que no se podía mover por el mundo de las entidades financieras. Y rompimos ese reto, facilitando, no mostrando complejidades, no agregando complejidades al mundo de la informalidad hacia la formalidad. Y eso fue una barrera gigante. Todavía existe, pero hoy en día de nuestra base de clientes en Colombia, contamos más o menos con 3 millones de personas que mueven su negocio por Nequi. Y eso es muy significativo. Una persona que vendía frutas en la calle o gafas en la playa empezó a entender que si no tenía este tipo de servicios, se limitaban sus ventas, por ejemplo. Podía amplificar, la gente ya cuenta con más dinero porque si es un pago digital no es justo lo que tienes. Y entonces empezaron a ver los beneficios de utilizar pues el dinero digital, y esto les amplificó sus posibilidades de progreso y de negocio y de crecimiento de ventas. Ese tipo de barreras son gigantes. Dos, el tema que es un poco mito de los teléfonos inteligentes, del acceso a datos, pero estamos viendo que a pesar de que todavía hay desafíos importantes, las personas se adecuaron a utilizar la tecnología. Hoy utiliza gran parte de la población los sistemas de comunicaciones, los WhatsApp o cualquiera de esas plataformas, y eso no requirió mayores. Eso es el beneficio es tan grande, hablarse es más barato y es muy fácil, que terminó rompiendo brechas digitales de la utilización, y eso es lo que queremos hacer también con Nequi. Lo volvemos tan simple, tan sencillo, que quitamos las brechas de la barrera pues hacia lo digital. Y esos retos los vemos
también en Guatemala, y creo que vamos a hacerlo de esa forma. En Palermo se honra la tradición argentina con cada plato. Disfruta de cortes premium, vinos selectos y el auténtico sabor del asado argentino, en un ambiente donde cada comida se convierte en un encuentro especial. Palermo, Buenos Aires, un rincón de Argentina aquí en Guatemala. Reserva tu mesa y vive la experiencia. Aquí WhatsApp tiene una penetración casi universal. Entonces supongo que es un modelo para vosotros si aspiráis a que Nequi en Colombia, Guatemala, economías comparables de la región, pues termine teniendo esa penetración, y todo está relacionado al casi que al UX UI y a la facilidad, Así es, ¿no? de usar la plataforma. ¿Qué relación tiene o tuvo Nequi con Bancolombia? Porque aquí hablas de Nequi a la gente más o menos enterada, a los insiders, y te dicen, sí, eso es BAM, eso es Bancolombia. En Colombia se aprovecharon de las sinergias de tener un gigante como Bancolombia detrás. ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo usasteis esa red para apalancaros y crecer? Sí, es una historia muy bonita porque el Grupo Bancolombia ha sido un banco históricamente muy innovador, un banco que por ejemplo en Colombia puso la primera transacción en Internet, la primera transacción en cajeros electrónicos, pues histórico, un banco de 150 años, está cumpliendo este año. Pero también entendió, y eso hace 10 años, que estaban las posibilidades de la tecnología y la disrupción que está dando la tecnología sobre los negocios, y pues lo invitó a retar su propio modelo de negocio. Y eso fue un ejercicio de entendimiento, de conversación estratégica en el Grupo Bancolombia, y dijimos, creemos inclusive en nuestro propio competidor. Es mejor que una organización como Bancolombia promueva la creación de su competencia interna a que otros lleguen a romper, digamos, la industria. Y historias de esas, como lo hicimos con la fotografía, con la música, que se quedaron probablemente con el invento adentro de la casa y no lo sacaron y lo sacó un competidor y rompió la industria. Una sana distancia. Sí, ¿no? sí, total. Entre el Bancolombia y Nequi en su Total, momento. ese fue ya la decisión de cómo lo abordábamos. Yeah. Y dijimos, esto se tiene que construir con las reglas que están construyendo, digamos, los nuevos entrantes, en modo startup, modo emprendimiento, con cierto nivel de frugalidad, pues Sí. de pocos presupuestos, de utilizar tecnologías emergentes, metodologías ágiles, caso pues de Nequi. Entonces separamos un equipo dentro del Grupo Bancolombia, éramos 12 personas, nos fuimos fuera de las oficinas del Grupo Bancolombia. Físicamente, alquilamos una sala más o menos del tamaño de esta sala en una universidad, y nos fuimos a hablar con usuarios potenciales futuros, y empezamos a construir desde sus necesidades, desde su percepción de la banca, de su percepción de la tecnología, de las aplicaciones, y ahí construimos una propuesta básicamente que resolvía esas necesidades. Estábamos pensando en su momento en los clientes de hace 10 años, digamos, de los clientes para dentro de 5 años, o sea, hace 5 años. Entonces partimos muy desde una solución para millennials que estuvieran afines a la tecnología, para empezar a llegar desde ahí. Y eso fue lo que se creó completamente separado, tecnológica, operacional, porque la transformación digital no es convertir los procesos tradicionales en procesos digitales, sino casi que construir de cero, con una mentalidad digital, todos nuestros procesos. Y entonces no contábamos con la posibilidad de resolver algo en una oficina, por ejemplo. Eso no existía dentro de las posibilidades cuando estás resolviendo desde el diseño. Y esas limitantes, digamos que desde la teoría entonces ¿cómo vamos a resolver esto sin ir a una oficina? No, venga, busquemos la forma de resolverlo 100% digital, que eso rompe completamente modelos. Y eso fue lo que hicimos, y se manejó, digamos, como un producto de Bancolombia, pero que opera
100% separado. ¿Cómo lo definiríais a día de hoy? O sea, ¿es un spin-off? ¿Es un intraemprendimiento. Un intraemprendimiento. Okay. Inicialmente trabajamos sobre la licencia bancaria de Bancolombia cuando descubrimos y definimos lo que íbamos a hacer. Dijimos, para esto necesitamos una licencia, ser vigilados, captar recursos del público. Significa una responsabilidad muy grande. Y entonces dijimos, necesitamos un modelo regulado y utilizamos la licencia de Bancolombia y a partir de ahí empezó un proceso ya de utilización. Simplemente nos juntábamos en el balance y obviamente los procesos eran construidos de cero y llegó un momento donde definimos pues optar por una posibilidad de separación. Ahí sí sería un spin-off. Todavía no se ha dado 100%, ya creamos la compañía, pero todavía estamos operando sobre la licencia de Colombia y de la misma forma vamos a operar en Guatemala sobre la licencia de BAM, que eso da mucha tranquilidad desde la perspectiva de los recursos, donde está en una entidad vigilada, una entidad seria que maneja ya recursos del público y que tiene la posibilidad de captar recursos del público, pero operacional y tecnológicamente separado, obviamente con muchas integraciones para poder transar y demás. Y esa fue la forma como lo manejamos. Pero una sana distancia, digamos, cultural, incluso filosófica, de procesos, nativa digital, entre las dos entidades. ¿Dos entidades o no? Porque, a ver, hablando en plata, accionarialmente es una compañía. Es una compañía. Dos marcas. Dos marcas, una compañía. Dos plataformas tecnológicas, dos modelos de operación. Interesante. Oye, y entonces la expansión regional también se basa en las licencias que tiene Grupo Bancolombia en la región. ¿En El Salvador sería el caso también? Sí, ese es el modelo. El modelo que hemos definido inicialmente para la expansión. No es necesario que tengas que tener una operación local para poder tener el modelo de expansión. Hasta ahora este modelo nos ha funcionado y lo estamos construyendo sobre el mismo modelo en el caso de El Salvador y de Guatemala. Y así vamos haciendo, pero podría ser a través de un aliado, una alianza o obteniendo una licencia propia. Pues. ¿Podemos hacer zoom in al MVP, al producto mínimo viable que vais a lanzar aquí en Guate? ¿En qué consiste? Y nos interesa saber mucho también cómo se monetiza. Porque la pregunta de fondo es, ¿y Guatemala da? O sea, son 18 millones de habitantes, es grande, es la principal economía centroamericana, pero vuestro negocio, entiendo yo, es de bajo margen. Entonces, ¿cómo le vais a entrar? Pues hoy en Guate estamos entrando con una cuenta, con una vinculación 100% digital. Tú quedas con una cuenta, un depósito, donde puedes recibir tus ventas, tu salario, tus remesas, ¿cierto? Y plata de otros bancos, puedes hacer cash-in en efectivo, ¿cierto? Queremos arrancar con la cuenta porque como lo estaba diciendo Andrés, ese es el corazón. Y alrededor de esa cuenta hay unos servicios que van a ser gratuitos, como lo es transferir, pagar, retirar, hacer cash-in en efectivo desde otro banco. Todo eso es gratis y queremos un poco romper también ese tema de las fricciones que generan a veces los cobros, no por los cobros per se, sino porque no sé qué me cobran o hay percepción de que es mucho o es poco, ¿cierto? Queremos que sea gratuito, que las personas vean un valor en tener su plata digital y que, como hablábamos ahorita, las ventajas frente al efectivo de manejarlo digital. Y lo que vamos a hacer es que el modelo de negocio de Nequi es que cuando empiezas a tener una masa crítica donde ya hay un efecto de red, donde yo tengo Nequi, tú tienes Nequi, podemos pasarnos plata, en la tienda de la esquina me lo reciben, en el mercado me lo reciben, ya empiezan a crecer ese modelo de negocios a los temas de los pagos y los recaudos. Entonces ahí empiezan a entrar empresas que ven en Nequi una forma de recaudar y una forma más conveniente también que el efectivo, ¿cierto? Entonces tú poder pagar la factura de la luz, del agua, del gas, el internet, tu celular, y empezar a crecer ese ecosistema de la cotidianidad, de los pagos que tú tienes que hacer en la cotidianidad, que muchos de ellos hay que ir a la tienda a hacerlos o hay que hacer fila en el banco para hacer ese pago. Todas esas cosas son las que Nequi ha traído al ecosistema en Colombia y que queremos hacerlo también en Guatemala. Hacia allá va a crecer y que todo eso sirva también para desarrollar otros modelos que nosotros los llamamos más como Banking as a Service o los temas de Open Finance, donde tú empiezas también a apalancar otros modelos de negocio cuando tú empiezas a tener una masa crítica en Nequi,
como los botones de pago, la forma también de que Nequi se encuentre en otras plataformas y otros ecosistemas fuera de la app. Ese es un poco como el modelo de negocio. Entonces, el corazón es gratuito, pero vamos adicionando productos y servicios como los pagos o un medio de pago que tú puedas decir, yo quiero tener una tarjeta digital o física, quiero tener un crédito, quiero tener un seguro, y que después eso también sirva para embebernos en otros ecosistemas. Ese es un poco como el modelo. O sea, masa crítica de usuarios gratuitos buscando un efecto de red. O sea, si solo yo de nosotros 4 tiene Nequi no es muy valioso, pero si lo tenemos los 4, obviamente empieza a ser muy valioso. Generar ese pool de usuarios y empezar a vender, monetizar servicios adheridos, servicios financieros adheridos a ese core gratuito de usuarios. Y que tú estés dispuesto a pagar por ellos, ¿cierto? Entonces tú pagas por un crédito, entonces unos intereses, o que vas a adquirir una tarjeta, entonces pagas un valor para que puedas tener esa tarjeta y te llegue a tu casa física para que puedas usarla en los datáfonos o en cualquier terminal de pago o incluso en pagos en comercio electrónico. Entonces ese es el modelo. Lo que tú decías es muy interesante porque, claro, hay un tema del efecto de red, pero Nequi también tiene un uso que cuando tú no tienes con quién usarlo, muy al principio también tiene valor, y es la gestión del dinero, que mencionaba ahorita Andrés. Cuando tú te abres Nequi, tú tienes la posibilidad de organizarte mejor en tu plata, ¿cierto? ¿Qué es eso? Que tú puedes abrir sobres. Muchas personas van y sacan toda la plata en el cajero y en su casa la guardan en un sobre para el mercado, para el transporte, para los servicios públicos, y van sacando de los sobres en efectivo para pagar sus cosas del día a día. Hoy Nequi emula esos comportamientos físicos en el mundo digital a través de los sobres. Entonces tú puedes crear sobres, ponerles un nombre y separar la plata para organizarte mejor. Puedes crear chuvales, que son como metas de ahorro, y la palabra chuval es graciosa. Nos han dicho chuval, ¿qué es el chuval? Eso viene de entender las dinámicas de ahorro aquí en Guatemala de los cuchuvales, que no es exactamente un cuchuval, es un chuval donde las personas van a poder ahorrar, ponerse una meta, poder tener abonos automáticos a esa meta para cumplir esa meta. No sé, quieren ir a Tikal, entonces nombran su meta Tikal y ahí van ahorrando para ir a conocer Tikal. Y un tema también muy importante es el imprevisto. Muchos de nosotros todavía podemos estar cargando en la billetera un billete medio doblado por si las moscas o por si algún imprevisto. Eso es precisamente el imprevisto, una plata que tú guardas ahí, la cuidas incluso de ti mismo, no te la quieres gastar, no la quieres ni siquiera tener tan tangible en el saldo, verla en el saldo. Entonces, ese es el primero. Cuando tú te bajas Nequi, te das cuenta, aquí puedo ahorrar, aquí me puedo organizar, y ya después empieza a ver que entonces también los amigos lo tienen. Entonces es como el paso a paso de encontrar ese valor de Nequi. Y es un poco la forma también en la que Nequi escala como propuesta de valor, es entender cuáles son las dinámicas de las personas en el uso de la plata y empezar a acompañarlos en ese día a día y en ese descubrimiento de lo que Nequi puede hacer por ellos. Entonces ahora, volviendo al mínimo producto viable que vamos a tener aquí, vamos a tener todas las herramientas de gestión de la plata, vamos a tener cash-in en efectivo, cash-in desde otros bancos, o sea, meterle plata a Nequi. También vas a poder sacar en todos los cajeros Incover, vas a poder enviar a otros bancos, vas a poder también enviar de BAM a Nequi, de Nequi a BAM, vas a poder recibir tu remesa en Nequi, tu nómina en Nequi, y vas a poder en unos meses vas a poder tener todo el tema de pago de facturas y probablemente los medios de pago que habíamos hablado. Crédito por ahora no. Crédito es algo con lo que queremos entrar más rápido que lo hicimos en Colombia, porque creemos que el crédito ayuda con la verdadera inclusión, ¿cierto? Hay dinámicas informales que afectan mucho las economías de los hogares y que al final hay un círculo como que no se cierra, y es: yo no te presto porque no te conozco, y mi forma de conocerte es que tienes que usar Nequi para poder conocerte, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros queremos es invitar a la gente a que se digitalice, a que use menos el efectivo y más la plata digital, y esa es la forma de empezar a conocerte, cuánto recibes, cómo gastas, en qué gastas. Sí, la data es riquísima. Claro, y que recibas tu remesa ahí y que de alguna forma podamos empezar con unos créditos de muy bajo monto que empiecen a construir confianza entre nosotros y el usuario,
y que al final se dé esa verdadera inclusión que se da también mucho con el acceso al crédito, no solo con tener una cuenta digital. Genial. Y ahí os podríais fondear, ¿no? Los bancos también se fondean. Sí. Los bancos también van al banco Sí. y podríais aprovecharos, supongo que del músculo financiero de Grupo Bancolombia, ¿no? Así es. Así es. Ese es el futuro de la inclusión financiera, tener unas métricas. En el caso de Colombia, cuando nosotros arrancamos, era como el 70% del nivel de bancarización de personas que al menos tenían un producto financiero. Hoy Colombia tiene unos indicadores del 94% de la población tiene un producto financiero. Es una métrica un poco vanidosa, pero es alta, ¿no? O sea, es altísima. En Guate, es altísima. ¿cómo se compara eso a 40 Guate? y pico. Sí. Sí. Pero digamos que esa no es la métrica que más nos obsesiona, sino es la actividad y el uso. Porque ¿qué te ganas con que el 94% de la población tenga una cuenta si la actividad sobre esa cuenta, si el valor que le está dando esa cuenta no le está permitiendo llegar a posibilidades como el crédito? Y el crédito todavía es bajito en Colombia, el acceso a crédito. Y lo que hemos venido haciendo partiendo de la transaccionalidad, del uso, de la cotidianidad, es llegar al crédito. Y ese es un camino sobre el cual no nos vamos a enloquecer porque nos gusta hacer crédito responsable, que verdaderamente apalanque las posibilidades de progreso de las personas y no arrancar con un crédito sin conocer a las personas. Primero, arriesgando plata inadecuadamente por no conocer. Segundo, prestando a personas que probablemente no van a poder pagar su crédito y que eso se vuelve antes en un problema para ellos no poder pagar un crédito. Entonces, hacerlo de esa forma es una parte del proceso. Esto es una apuesta de mediano y largo plazo, porque hay primero que cambiar algunos comportamientos, entender a las personas, empezar a incorporar información diferente que los bancos no estamos viendo de las personas que no están incluidas para poder de esa forma llegar a la posibilidad de acceso a crédito. Eso es un poco el cambio de mindset. Normalmente los bancos son vistos, tengo que llevar un montón de papeles para que me digan que no, porque no me conocen, no tengo historial crediticio y demás. Esto es cambiar un poco esa relación y es empezar a construir confianza, tanto de las personas en utilizar plataformas digitales, que esa es la primera responsabilidad de nosotros, ganarnos la confianza de las personas y después otorgarles crédito, que ese es un ejercicio como más igualitario pues, entre el banco y la persona. Walmart impulsa el desarrollo económico de Guatemala a través de oportunidades comerciales a pymes locales, generación de empleo y precios bajos todos los días, un compromiso diario con las familias y el país. Y hablando de esos plazos, Andrés, la tarjeta de crédito con chip surgió en los 70s. En Guate fueron décadas después que se empezó a implementar y se empezó a tener confianza en eso. Guatemala ha sido muy reacio a esos cambios y incluso con la pandemia forzó bastante que se empezaran a adaptar, pero se llegó a un punto en el que se abandonó o se estancó y se volvió de nuevo al efectivo. ¿Cómo han estudiado eso y cómo se han preparado ustedes en ese aspecto hacia el ecosistema nacional? Pili puede tener más datos porque trabaja con el equipo que está en campo y hablando con las personas, pero el mensaje es, hay que romper eso generando confianza. Y yo creo que eso parte de efecto de demostración, de efecto de redes, apalancarnos en esa construcción de confianza. Eso va a tomar tiempo, pero queremos demostrar con buen servicio, con claridad, con transparencia, con gratuidad, que eso es posible y empezar a romper esos círculos, digamos, de desconfianza en las plataformas. Yo creo que en Guatemala tenemos una ventaja. Uno, partimos de una relación, de un respaldo con una institución que es reconocida en el mercado como responsable. Aquí no están metiendo la plata en una app que nadie conoce y que se va a perder con mi dinero. Creo que ese sello de confianza empieza por buen principio y las personas deben estar cuidadosas de este tipo de cosas. Yo creo que tener prevención frente a este tipo de cosas es bueno, pero yo creo que hay que irlo rompiendo con generación de confianza, con demostración, efecto de demostración. Empiezas a verlo ya que te funciona, que vendes más, que sí te llega en la remesa y que tienes la conversación con tu familiar que está en el exterior y te llegó más barato, te costó menos y lo tuviste disponible inmediatamente en cualquiera de los corresponsales bancarios. Eso empieza a generar la confianza y para eso vamos a ir paso a paso. Yo creo que el lenguaje, la facilidad,
Eso es lo que vamos a empezar a trazar con Roper. Sin de embargo, mercadeo el reto es grande en el mercado. Hay bastante desconfianza por ese tipo de plataformas. Y competencia, ¿cómo veis el panorama competitivo? Aquí hay un mercado bastante diverso, hay grandes grupos financieros. ¿Por qué el Grupo Bancolombia de acá no pondría su propio Nequi? ¿O ya anticipáis que lo va a poner? ¿O ya lo está poniendo, de hecho? Y lo que sentís es que hay para todos. Y yo creo que eso es lo suficientemente profundo el mercado. Hay un efecto sin lugar a dudas global de este tipo de plataformas. Estamos preparados. Yo creo que la competencia, la comparación es buena. O sea, el ejercicio de tener varias posibilidades y probar varias posibilidades es bueno. La interoperabilidad, ya hay un avance en Guatemala y eso es bueno también porque creemos en que lo peor que puede pasar con una plataforma de esas es que la gente sienta que su plata queda atrapada en el celular. O sea, eso no genera un efecto positivo y era parte, y es lo que le ha pasado a algunas billeteras cuando no están conectadas con la tierra, con la calle. Uno tiene una plata y no tiene dónde utilizarla. Eso es un reto gigante para las billeteras tradicionalmente. Y entonces por eso solo cuando conectas lo digital con la posibilidad de sacar, solo sentir que lo puedes utilizar en cualquier cajero de Guatemala, ya da la tranquilidad. O sea, yo no tengo que ir a sacar ya, pero ya da la tranquilidad de tener, o que tienes más de 2,000 puntos de donde retirar o consignar, da la tranquilidad. Entonces la conexión de lo digital con lo físico es importante. Y sin lugar a dudas la competencia enriquece y beneficia a las personas y al consumidor. Estamos más retados cuando vinimos y miramos las soluciones que habían, vimos en qué eras fuertes y en qué eras débiles y qué podíamos mejorar. Y seguramente ellos están mirando la llegada de esto y a mejorar. Eso va a generar un efecto sin lugar a dudas que va a beneficiar a Guatemala. Sí, y al consumidor. Y al consumidor. Viva la competencia. Total. Sí, señor. Qué apasionante. ¿Cómo pensáis en la región? En la región, ¿hay sinergias ahí? O sea, si sumas todo Centroamérica, lo hablábamos fuera de cámara, el PIB y el peso demográfico sí es similar al de Colombia. Nos acercamos a los 50 millones y a los, 250.000, 300.000 millones en cuanto a PIB, un poco más. Hay algo que hacer ahí. Es mi misma obsesión, es nuestra misma obsesión desde República. ¿Cómo nos hacemos un medio gran caribeño? Ahí está la escala, en sumar Guate, Honduras, El Salvador, obviamente, pero también Costa Rica, Panamá y Dominicana. El hermano un poco alejado, pero ahí está, y creciendo al 5%. En fin, ¿qué sinergia veis ahí o no? ¿Es algo que tenéis top of mind? Pues yo creo que es un poco lo que explicaba Andrés. O sea, el grupo Bancolombia es un grupo con un footprint importante en la región, pues con presencia en Panamá, en El Salvador, en Guatemala, Colombia. Y finalmente, que ya 3 de los 4 países tengan Nequi, pues habla de unir esfuerzos. Inicialmente, para nosotros sí es importante contar con una licencia bancaria para que el modelo de negocio de Nequi funcione. Y pues si la forma más rápida de hacerlo y de llegar a un mercado pues es con los bancos que hay en los países. Eso no quiere decir, como lo decía Andrés, que pueda haber un socio también que ponga su licencia, pero hoy es la forma en la que nosotros hemos encontrado mayor facilidad y velocidad para marcar pues como esa huella en la región, ¿cierto? Cada banco tiene su particularidad de acuerdo a su contexto. Tienen también unos retos diferentes en cada uno de esos países que menciono: Panamá, El Salvador, Guatemala. Todos tienen unos retos diferentes como bancos, esos bancos aliados pues que estamos usando en el caso de Guatemala, BAM, pero que como contexto de Latinoamérica compartimos muchas cosas. El tema del efectivo que lo hablamos ahora, la relación tan vertical que hay entre el banco y en la persona. Entonces, Nequi, ¿cómo llega a aplanar un poco esa relación y hacerla un poco más horizontal? Cómo la misma tecnología, la digitalización, todas las soluciones que están saliendo no solo en servicios financieros que ayudan a que las personas tengan confianza en el mundo digital, empieza también a dar
cosas positivas en el contexto país que ayudan a la adopción de estas soluciones. Y lo que nosotros estamos haciendo es coger todo ese conocimiento que ya tenemos en Colombia de 9 años de historia que tenemos en el mercado y venir a Guate, salir a la calle y entender las personas cómo se sienten con respecto a eso. Y tú hablabas ahorita de los retos y lo hemos mencionado. Yo creo que uno de los retos es cómo se transita el mundo digital físico a digital y digital a físico, o sea, que sea muy sin fricción, que yo tengo efectivo, lo paso a digital, de digital a físico, porque tenemos todavía un contexto donde todavía hay temas en efectivo, pero sobre todo un tema de facilidad en el uso, que yo creo que ha sido muy detonante de la adopción de Nequi en los países, y es que esto tiene que ser demasiado sencillo. O sea, nosotros hemos hablado de no te tienes que saber números de cuenta porque tu número de cuenta es tu número de celular, no tienes que saberte la cuenta de nadie porque es que si lo tienes en la agenda de contactos de tu celular vas a poder pasarle plata, en que aquí las instrucciones son muy sencillas, no necesitas saber mucho. Y cuando hemos mirado, que ahorita lo mencionábamos, obviamente la pandemia generó mucha adopción digital, pero Guatemala fue uno de los países que decreció en bancarización y volvió al uso del efectivo en la pandemia. Y cuando vamos a la calle y hablamos con las personas, vemos que más que el temor a lo digital, es el temor a equivocarme, y yo no me quiero equivocar con la plata, ¿cierto? Como hay hoy un control Z para deshacer la opción que me equivoqué, pues también queremos un control Z cuando estoy hablando de plata, que no le mande a la persona que no es, que haga una transacción que no es, qué pasa si yo veo un movimiento que no es. Entonces es como con una experiencia de usuario muy fácil, entregamos también esa confianza porque al final no es miedo de bancarizarse, sino miedo de mí mismo, de equivocarme, y estamos hablando de plata, pues que nadie se quiere equivocar con la plata. Entonces, ese es el tipo de sinergias que estamos haciendo como grupo, entender esas particularidades, entender cuáles son esas barreras más del comportamiento nuestro como seres humanos frente a la tecnología, a las nuevas soluciones, y cómo de alguna forma lo adaptamos a cada uno de los contextos de país. Ese es un poco como la sinergia que estamos haciendo como grupo, y que como grupo lo cobija pues uno de los pilares, y es el tema de inclusión financiera. Al final esto es para que las personas puedan tener inclusión financiera y la gente pueda tener acceso a los servicios y vea cómo esto le puede ayudar al progreso de su vida y de la de su familia y de su comunidad. Pero tú mencionabas como la preocupación, y te he notado como que la dimensión de Guatemala, yo creo que nosotros encontramos en el mercado de Guatemala, primero, una baja inclusión financiera, entonces la posibilidad de incluir a muchas personas es alto. Segundo, la posibilidad de conectar a las personas con las personas que están por fuera en el exterior, que en el caso de Guatemala es gigante, y ahí hay unas posibilidades de transformar y hacer una disrupción en el negocio de las remesas, facilitando y acercando esas personas que están en el exterior con las que están acá. Aquí las remesas son el 20% del PIB, o lo han sido hasta ahora. Sin lugar a dudas. Sí. Y creo que ahí es que distintos sabores y distintos productos según el contexto nacional, ¿no? Son matices Igual, distintos en Guate del le producto. apostamos un poco más a la remesa, mientras Así que en es. Colombia no. Y al Así es. emprendimiento. Sí. Aquí hay personas muy jóvenes, la población es muy joven y hay mucho emprendimiento. Una solución como Nequi es muy poderosa para manejar un negocio, para manejar tus ventas. Que estaba diciendo ahorita Andrés, la persona se da cuenta que cuando recibe Nequi vende más que con efectivo. Entonces, ¿cómo también apoyamos emprendimiento acá? Hay turismo. Sí. El turismo es... Ahí hay unas oportunidades. No me tires de la lengua, pero es un sector de mucho futuro aquí en Guate. Total. Lo que pasa es que la infraestructura, todos los caminos llevan a la infraestructura. Si te haces o 1 hora o 5 horas a la antigua, según la suerte que te toque, pues complicado promover el turismo. Pero un sector interesante, sí, los servicios. En realidad es el futuro. Los servicios. Bien interesante. Hablemos de Panamá, de conocimiento, de aprendizajes. ¿Qué lecciones os llevasteis de Panamá? Entiendo que ahí entrasteis con Banismo, también del mismo grupo, pero no terminó de ir del todo
Nosotros hemos históricamente construido Nequi a partir de aprendizajes buenos, regulares y malos. Y eso es un poco el mindset que tenemos. Nequi y ya pues la responsabilidad en Colombia con 53 millones de transacciones, 55 en unos días, lleva una responsabilidad muy grande, pero nosotros tenemos una mentalidad de ensayar, probar, de un beta permanente, decimos. Nosotros nos mantenemos en beta y eso significa hacer cosas y deshacer cosas cuando no encontramos. Probablemente en Panamá encontramos unos grandes aprendizajes desde la organización Nequi, su preparación para soportar un país distinto, desde la infraestructura tecnológica, desde nuestras propuestas de valor, desde la aproximación en la comunicación. Hay diferencias grandes. Panamá tiene la banca como su industria insignia y nosotros somos unos disruptores de esta industria. Eso, por ejemplo, es una diferencia gigante frente a cómo se ve Nequi. Es la hiperbancarización de ese país es distinta a las posibilidades que encontramos en Guatemala. Hay mucha concentración en la ciudad, en Panamá. Eso también genera unos desafíos importantes. Es decir, miles de aprendizajes y las organizaciones tienen que saber dónde canalizan y enfocan sus esfuerzos, donde hay más posibilidades de éxito y donde puede aportar más valor a la transformación de su propósito. Y el propósito del grupo es progreso, es desarrollo, y eso con Nequi no lo estamos. Entonces, reenfocamos, no es que hayamos salido del todo, sino que desde la marca Nequi hicimos un traslado a la estrategia digital de Banismo y a través de la solución de Banismo con productos también que cubren esas necesidades, lo estamos haciendo, pero es un reenfoque de la estrategia completa. Pero no es una ni mala experiencia, es parte de las experiencias que tenemos que ir incorporando en el desarrollo y seguramente los aprendizajes de Panamá nos van a servir muchísimo para Guatemala y para seguir construyendo. Seguro. Y creo que habla de una organización ágil, dinámica, que recoge carrete y que tiene la posibilidad de hacerlo también por cómo está organizada. Es este spin-off, o sea, es un negocio aparte de Grupo Bancolombia, pero no. Supongo que la estructura es bastante lean, bastante ligera. Total. En Nequi somos 570 personas. Ya no tan ligera. No, pero 570 personas para 23 millones de clientes, 22,000 en Salvador. Es bastante ligera. Tamaño perfecto para hacer lo que tenéis que hacer, que es disrumpir un poco. Así es. Y avanzar la financiarización o la financiarización, el acceso a crédito. Creo que es el end goal de toda la región. ¿Y quién va a estar en contra de eso, no, Mike? ¿Cómo lo ves? Bien, hablando del ecosistema fintech, me gustaría que nos contaran cuáles son los retos, por no decir, porque tiene ventajas ser un intraemprendimiento a un emprendimiento tradicional. ¿Cuáles fueron esos retos diferentes? Porque también había que entregar cuentas cuando inició Nequi. ¿Cuáles fueron esos retos que se enfrentaron diferentes al emprendimiento tradicional? Te he hablado mucho, le voy a ceder la palabra a Pili, pero yo diría que tienen retos diferentes. Uno, tiene los retos del emprendimiento, es decir, de salir a explorar y de equivocarse y demás, con las ventajas de tener el respaldo de una organización desde lo económico, que a pesar de que definió un modelo liviano, desde la tecnología, desde la inversión, esto no es de las dimensiones de una transformación digital de otros proyectos de Bancolombia. Hoy en día sí hay una inversión más grande, pero arrancó con la simpleza, digamos, y con los recursos escasos, que había que ir a conseguírselo probablemente con inversionistas a través de los modelos de emprendimiento, sino a venderlos dentro de una organización que también tiene contrapesos, ¿cierto? Y que cuestiona algunas cosas. Y ya tenemos este producto, ¿para qué estamos haciendo esto otro? ¿Por qué vamos a generar una competencia? Y eso tiene los desafíos de un poco de la venta interna, del cambio cultural, del cambio de mindset, que fueron retos gigantes que hoy ya se comprenden y se ve el positivo. Hoy en día ya muchos proyectos al interior del Grupo Bancolombia dicen: yo quiero trabajar como trabajo
Nequi, porque les da muchas posibilidades, les da vuelo, les da más libertades en alguna medida. Entonces se volvió inclusive una forma de abordar retos. El grupo Bancolombia en Colombia ya ha lanzado otras 2 compañías, o tiene otras 2 compañías digitales que trabajan de una forma similar. Recientemente lanzaron una que se llama Wenia, que es del mundo cripto, del mundo digamos, de empezar a ofrecer esa conexión de las finanzas tradicionales con las finanzas descentralizadas. Se llama Wenia y funciona más o menos parecido. Entonces generó como un efecto contagio y deseo, inoculó la innovación dentro del grupo de otras formas, las nuevas formas de trabajo, nuevas tecnologías. Entonces, si tiene otros retos distintos, empezar a entender un negocio que al principio no da dentro de un negocio que es rentable, el negocio tradicional, y empezar a vender esa paciencia para empezar a generar ingresos sustanciales al grupo, que sea material, tú ahorita lo mencionabas, que el efecto de tamaño también le genera pesos dentro de la organización y prioridades. Entonces, ganarse la relevancia sin todavía ser grande dentro de una organización es unos retos. Había que venderlo muy bien, había que presentarlo con buenas proyecciones y bien. Entonces, tiene unos retos distintos, pero son los retos del intraemprendimiento. Y en ese sentido, ¿cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que se pueda hacer ese tipo de innovaciones dentro de las instituciones tradicionales? Esa es una muy buena pregunta porque el tema de intraemprendimiento, pues en las grandes corporaciones tiene historias de éxito y también de fracaso y el fracaso es bueno y se aprende. Yo creo que una de las cosas fundamentales que ha tenido Nequi es un buen patrocinador. O sea, cuando hay un buen patrocinador dentro de la gran corporación que le apuesta a una visión de futuro y que ahorita estamos hablando de los retos, y el reto con un intraemprendimiento es que la organización se tiene que alinear toda con un propósito. O sea, ¿para qué estamos creando ese intraemprendimiento? En el caso de Nequi era porque sabíamos que había una forma diferente de hacer banca, de tener una relación más cercana con las personas y que las personas pudieran decir, amo esta marca, como aman otras marcas, así sea un banco, ¿cierto? Y ese era un poco el propósito, llevarnos a hacer una nueva banca y a mejorar la relación de las personas con la plata. Y probablemente ahí los indicadores no son económicos, sino vienen a ser indicadores más cualitativos que después uno va llevando a los números. ¿Cuál es mi tasa de actividad? ¿Para qué me usan? ¿Qué tanto me usan? Y tú ves que empiezas a crear una relación ahí súper fuerte y súper cercana. Entonces, ese siempre va a ser uno de los retos. ¿Cuál es la alineación con el propósito? Y el patrocinador es el que logra eso, porque es poder darle vida, independencia y libertad a un proyecto o a una iniciativa dentro de una gran corporación que tiene otras formas de trabajo, otros modelos de toma de decisiones, pero necesita construir su propia vida. Es como el niño que está naciendo y tiene que aprender. Sí hubo un alto ejecutivo con nombre y apellido que dijo, señores, confíen. Sí lo hubo. Y es el presidente crean. actual. Sí. El presidente actual del Grupo Bancolombia, Juan Carlos Mora. Y en Guatemala tenemos a Federico Montado. Federico, el presidente del BAM, está completamente nequizado y es un patrocinador pues gigante que tenemos. Se puede amar a un banco. Sí. Se puede. Hablando de amor, vamos a ir cerrando, si os parece bien, pero sí hay un cierto amor entre Guatemala y Colombia. Aquí siempre decimos que México, siendo tan grande y estando tan cerca, a veces encontramos que está de espaldas a Guate y al revés, pero principalmente ellos de espaldas a nosotros. Siento que hay más conexión social, política, económica, también empresarial entre Colombia y Guate, sin estar físicamente pegaditas. Y entrando un poco más al plano personal, a la parte social, para terminar en una nota positiva y igual hablando de turismo y de amor, fomentar un poco el turismo de Guate para allá y de Colombia para acá. ¿Cómo ha sido vuestra relación personal con Guate hasta ahora? ¿Si habéis tenido oportunidad de conocer, de explorar? Sí, ha sido súper bonito. O sea, Guatemala es un país hermoso. O sea, la gente
es súper amable, súper amable. Nosotros en eso compartimos, digamos, mucha similitud con los colombianos. Son personas amables, abiertas, serviciales, que quieren ayudar. Y eso ha sido súper bonito encontrarlo en Guatemala, un país también súper pujante, como decimos en Colombia, echado para adelante. Sorprende, ¿no? Sí, emprendedor. Nosotros le llamamos como la economía del rebusque, de qué tengo que hacer y hago esto y hago aquello y tengo 2 trabajos, 3 trabajos. Es muy parecido a la cultura colombiana. Los países de Latinoamérica hemos enfrentado muchas dificultades, digamos desde los temas sociales, políticos, pero ver a la gente optimista, ver a la gente ilusionada con el futuro, con lo que viene, eso es súper bonito y lo hemos compartido. Y es un país que de verdad hay mucho para conocer. Hemos tenido la oportunidad de ir a diferentes ciudades a hacer trabajo de campo, a conversar con los guatemaltecos, con los chapines. Son súper abiertos, buenos conversadores. Les gusta también, a pesar de que tienen ciertos temas de que hay que ganarse su confianza. Son personas que cuando tú haces clic, son muy buenos conversadores, te cuentan cosas, te cuentan historias de su vida y tú empiezas a entender también temas culturales que puedes tomar desde el diseño, desde la comunicación, los temas de mercadeo para llegarles mejor. Entonces, para nosotros Guatemala ha sido una sorpresa muy positiva y muy contentos de llegar acá. Sí. Destaco las ganas de trabajar del pueblo guatemalteco. Total deseo de progreso. No puedo decir lo mismo de mi país de origen, o no del todo, pero sí, echar punta, el echapuntismo como filosofía nacional, sí, que no se pierda eso. ¿Tú cómo lo has visto? ¿Con qué te quedas? Un país bello también. Para mí la historia con Guatemala es bien bonita. Hace por ahí 22 años yo hice un paseo en moto por todo Centroamérica y estuve en moto en Guatemala. Fui a Tikal, fui a Atitlán, fui a Antigua y recorrimos 3 amigos y yo en moto. Diarios de motocicleta. Días de motocicleta, sí. Y fue un país espectacular, la geografía, la cultura, espectacular. Como sitio turístico es impresionante. Mucha conexión con un país hermoso que tiene unas oportunidades gigantes como los países en crecimiento, que tiene una economía que ha sido estable, bien manejada, con crecimientos no exorbitantes, pero constantes. Entonces es un país que tiene muchísimas oportunidades y cultural y paisajística y geográfica y es riquísimo. Entonces es delicioso poder estar trabajando. Es una experiencia desde lo personal maravillosa poder estar cerca de Guatemala. Coincido, suscribo. Pues muchísimas gracias, Andrés, Pili, de Nequi, muchos éxitos, mucha suerte, que gane el mejor y en fin, creo que el reto es apasionante y aquí estaremos para contarlo también. Gracias, Mike. ¿Algo que añadir? Muchas gracias y bienvenidos, República, a su casa, igual Guate. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias a la audiencia también por acompañarnos. Por favor, suscríbanse a Republicast en YouTube, en Spotify, ahí está disponible y compartan. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.